Hola, tengan todos bienvenidos de nuevo a este canal Soldado de Jesucristo. Eh, Continúo dándole gracias a todos ustedes por compartir las prédicas, por compartir con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, todas las prédicas que se están impartiendo por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy ya es la tercera prédica, la tercera semana, el tercer domingo que estamos tratando esta serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y el día de hoy espero que, bueno, hayan orado, hayan cuidado de su comunión. Recuerden de lo que se habló en la prédica de Éfeso, que es cuidar la comunión del Señor. Espero, ¿verdad?, que estas prédicas sean de bendición para su vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de Pérgamo. Pérgamo es un mensaje duro, pero importantísimo. Sabemos que el Señor nos dice en su palabra que Él al que ama castiga y azota al que recibe por hijo. Eso quiere decir que Él nos disciplina para nuestro bien. Amén. Pues vamos a comenzar con la prédica de hoy. Como ya lo tienen en pantalla, es las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya vamos hoy con Pérgamo, que es la tercera. Y como siempre, vamos a ver contenido de esto que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de qué significa Pérgamo, acerca de cuál era exclusivamente la situación cultural y geográfica de la iglesia que estaba en Pérgamo. Y además vamos a ir haciendo un análisis exegético y profundo, versículo por versículo, para poder enriquecernos como debería de ser de la palabra del Señor. Obviamente también vamos a intentar hacer un análisis actual, un contexto actual acerca de qué es lo que esto nos quiere decir a nosotros en este tiempo. Y finalmente una reflexión final en la cual vamos a intentar resumir cuál es el mensaje a la iglesia de Pérgamo y cómo ese mensaje se puede traducir a nosotros en este tiempo. Amén. Pues vamos a comenzar el contexto. La palabra Pérgamo, como ustedes pueden ver en pantalla, está en griego y es una designación a una ciudad histórica que se encontraba en Asia Menor, lo que ahora es Turquía, como siempre lo hemos hablado a lo largo de todas las otras dos prédicas que hemos tenido. El término Pérgamo puede traducirse de diversas maneras porque tiene una base etimológica muy interesante. Se puede traducir como fortaleza, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Se puede traducir también como ciudad elevada, ya que proviene de la raíz griega pirgos, y eso significa torre, altura, fortificación, torre fuerte, etc. Eh, Incluso es muy interesante porque algunos estudiosos han intentado escudriñar un poco más profundamente y han encontrado ciertas relaciones etimológicas con la palabra en griego gamos, que significa casamiento. Y ya veremos un poco más adelante a qué se refiere este contexto etimológico de esta palabra. Un poco de contexto histórico es que es una ciudad que era muy conocida por la biblioteca que ellos tenían. Incluso se logra teorizar de que era la segunda biblioteca más importante luego de la biblioteca de Alejandría. También era una ciudad que en el contexto en el que fue llevada a cabo como iglesia, en ese contexto había muchísimo culto pagano en ese tiempo, habían monumentos a Zeus, habían monumentos a muchos otros dioses grecorromanos también. Em, Se interpreta también de que Pérgamo representa a la iglesia que vive en medio de persecución y que corre peligro por corromperse por las falsas doctrinas. Y sobre ese es el mensaje específico para la iglesia de Pérgamo.
la peligrosidad de las falsas doctrinas. ¿De dónde vienen las falsas doctrinas? ¿Cuál es el alcance que pueden tener las falsas doctrinas en nuestra vida cristiana, tanto en aquel tiempo como ahora, como a lo largo de la historia, que vamos a ir haciendo una pequeña recopilación de las falsas doctrinas que se fueron introduciendo en la iglesia? También muchos de los que se le llaman los padres de la iglesia, que no son padres de la iglesia porque el único padre es Dios, pero se les llama así por un contexto histórico que fueron los primeros grandes pensadores de la iglesia. En este caso tenemos a San Andrés de Cesarea, tendremos también a San Petao, que por ahí voy a ir poniendo abajo en la descripción algunos links para que si usted quiere ir a indagar y a leer un poco más, es bienvenido de hacerlo. De hecho, nosotros como cristianos somos llamados también a leer, a enriquecernos intelectualmente muchísimo sobre la historia y sobre muchos otros acápites importantes del área del conocimiento humano para que podamos presentar defensa ardientemente de nuestra fe, como lo dice en la carta de Judas, capítulo 1. Pérgamo también encarna la tensión entre la fidelidad al martirio y el peligro de la mundanización. Pues bien, vamos a comenzar ya. De hecho, quiero hacer algo. Quiero leer primeramente eso es algo que no he hecho anteriormente, pero quiero leer primeramente todos los versículos y luego lo vamos a ir desglosando. Pues entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 a partir del versículo 12 hasta el versículo 17. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti, pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Pues bien, el primer versículo lo tenemos ahí en pantalla. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya en los dos episodios anteriores ya analizamos que era ángel de la iglesia, ¿verdad? Les invito a que vayan a verlo si es la primera vez que usted está viendo este video. Por ahí voy a dejar el link hacia el primer episodio donde explico un poco más a profundidad a qué se refiere con escribe al ángel de la iglesia. No me voy a detener acá porque es necesario que continúe, porque tenemos mucho que recorrer el día de hoy. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Vemos que el Señor Jesucristo se describe de diversas maneras, siempre el mismo. Recordemos que en el mensaje a Esmirna, Él nos dijo el primero y el postrero. En el mensaje a Éfeso, Él dijo el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cada uno de esos significados fueron desglosados anteriormente en los capítulos anteriores. Y en este caso, el Señor Jesucristo hace una descripción de que Él dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Y es importantísimo. Bueno, la espada aguda se entiende como la palabra de Dios. De hecho, esto lo podemos ver nosotros en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Si usted me acompaña, por favor, con su Biblia o con su celular o con su dispositivo móvil o, no sé, tablet, lo que usted tenga a mano, ¿verdad?
Usted me acompaña a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, ahí aparece, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí vemos que Cristo está atribuyéndose que Él es el que tiene la espada de dos filos. De hecho, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada de dos filos, que es lo que acabamos de escuchar ahorita en Hebreos 4:12. En Juan 1:1 se nos dice, en el principio el verbo, la palabra, el verbo era Dios, el verbo era con Dios, dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesucristo les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesucristo se atribuye ser la luz. En el Salmo 119:105 dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Pues bien, ese atributo de ser lámpara a los pies en el camino, de ser luz para nosotros, es la misma atribución que tiene el Señor Jesucristo cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, porque Él es el que nos ilumina. Él es la lámpara. Él es eh, eh, el que ilumina nuestro espíritu. También es importante que entender de que cuando el Señor Jesucristo dice que yo soy la espada de dos filos o que Él tiene la espada de dos filos, se refiere al hecho de que es una palabra que separa. La palabra discernir, cuando en Hebreos 4:12 dice y disciernen los pensamientos, esa palabra discernir en el original griego, la traducción literal es separar. Separar. En este caso, como usted lo puede ver en pantalla, nos estamos refiriendo a aquel que separa lo puro de lo impuro dentro de la iglesia. Porque la palabra del Señor Jesucristo separa lo correcto de lo incorrecto, la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira, la sana doctrina de la falsa doctrina. Amén. Si usted me acompaña, de hecho, a Mateo capítulo 10, versículo del 34 al 39. Dice la palabra de Dios. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y ahí aparece de nuevo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El Señor Jesucristo es el que separa la luz de las tinieblas. Y en este caso, el Señor Jesucristo lo dice porque usted recuerde que en ese contexto en el que Él lo dijo, era más amada la tradición de la religión judía, de la religión como tal, que lo que el Señor Jesucristo hablaba. Las personas, muchísimas personas, los fariseos, escuchaban lo que el Señor Jesucristo decía y como lo que el Señor Jesucristo les ponía en conflicto con las tradiciones familiares que ellos habían aprendido, entonces el Señor Jesucristo les dice eso a los apóstoles. Les dice, he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. No es que el Señor Jesucristo quiera que en la familia haya conflicto. Evidentemente no, ese no es el deseo del Señor Jesús, pero el Señor Jesús comprende que el mensaje de la cruz y que la palabra de verdad no es una palabra que es fácilmente digerida, porque la palabra de la verdad es una palabra que está fuera de nosotros, porque la verdad es del Señor Jesucristo, la realidad es el Señor Jesucristo. Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y como tal, el mensaje de Él nos pone a nosotros mismos como condenados, porque el Señor Jesucristo, que Él es la palabra de Dios, nos revela que en nosotros existe algo que se llama pecado. Y como tal, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Nosotros, como pecadores, antes de que el Señor Jesucristo realizara el sacrificio en la cruz, merecíamos morir, no Él. Y es el reconocimiento de eso que la inmensa mayoría de las personas no quieren verse como condenados.
Porque si usted le dice, por ejemplo, a una persona, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, ¿qué es lo que van a decir? La Biblia es una fábula, la Biblia es esto, la Biblia es lo otro, no, yo no creo que sea esto. Y todos comienzan a tener sus propias opiniones acerca de lo que es el bien y el mal. Pero el bien y el mal es absoluto, está aquí en la Biblia. Pues bien, el mensaje de la verdad es un mensaje duro porque separa la luz de las tinieblas. Y la inmensa mayoría de las personas no les gusta aceptar la verdad. Entonces, esa es la primera identidad que el Señor Jesucristo hace. Que Él dice, yo soy el que tiene la espada de dos filos. Amén. Continuamos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pues bien, ahí aquí vamos a analizar de nuevo. Em, el trono de Satanás se le dice al hecho de que en ese lugar se hace una referencia porque había un altar elevado al dios Zeus, ahí en esta ciudad en Pérgamo. Y también se interpreta simbólicamente como es el lugar donde reina la idolatría. Anterior de eso, cuando se nos habla de la obra, como les decía anteriormente, ¿verdad? Obra viene del griego ergón y se refiere a no solamente las obras que nosotros hacemos exteriormente, sino también a las cosas que nosotros pensamos hacer o en aquellas cosas en las que nosotros ponemos nuestro interés y nuestro anhelo. Pues bien, el trono de Satanás, como ya les decía, se refiere al hecho de que en esa ciudad existía idolatría. Y como vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Con mayor profundidad, eh, todo aquello que no es elevado para Dios, todo aquello que no es hecho para Dios, es Satanás el que está detrás. Todo aquello que no está hecho para el Padre, ¿verdad? Que está en los cielos, es algo que está elevado para Satanás. Lo vamos a ver un poco más a profundidad dentro de poco. Dice, retienes mi nombre. La palabra retener proviene del griego krateo, que es en el diccionario griego Strong, es el código número 2902, y significa literalmente echar mano, aferrarse a algo, asirse. Haga de cuenta que usted está haciendo algo así. Permítame el ejemplo, ¿verdad? Así, asirse. Está aferrándose con fuerza. A eso quiere decir el Señor Jesucristo cuando dice, retienes mi nombre. Pero retienes mi nombre, dice el Señor, porque la persona, ¿verdad? En este caso, a pesar de los problemas que están aconteciendo alrededor de él o ella, entonces la iglesia en ese lugar estaba aferrándose al nombre del Señor Jesucristo, estaba aferrándose a la fe predicada por los apóstoles en ese tiempo. Y dice, y no has negado mi fe. Una cosa muy importante, nosotros aprendemos a lo largo de la Biblia que la fe que es predicada en aquel tiempo, acompáñeme por favor a Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Aquí está hablando Pablo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Porque nosotros aprendemos en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan, en las cartas de Judas, en las cartas de Pablo, que de hecho en Hechos de los Apóstoles, lo vamos a ver más adelante, se profetiza desde Hechos de los Apóstoles que entrarían aquellos que son llamados lobos rapaces, falsos maestros, que introducirían falsas doctrinas a la iglesia. Doctrinas que no son las que enseñó el Señor Jesucristo ni las que enseñaron los apóstoles. Entonces, de eso está tratando Pablo aquí, porque desde ya en el tiempo en el que estaban aún vivos los apóstoles, ya se habían introducido algunos falsos maestros. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vean ustedes que ya desde ese tiempo se comenzaba a predicar un evangelio diferente. Y dice Pablo, no que haya otro, dice, o sea, es que no hay otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y escuchen bien lo que dice Pablo con qué absolutismo, mas si aún nosotros, o sea, nosotros los apóstoles, se está refiriendo él, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldición o maldito o enemigo de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Palabra de Dios. Más adelante, en Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 5, vamos a ver acá cuál es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio que era predicado? ¿Cuál es la sana doctrina que era predicada por los apóstoles? Acompáñeme por favor a Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, ahí aparece de nuevo la palabra, si retenéis, si te aferras, si te haces uno con esto, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Recibió del Señor Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Este es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas, ya saben ustedes que es Simón Pedro. Después, a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto es a los discípulos en Emaús, antes de que el Señor Jesucristo fuera ascendido. A 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio está basado en un hecho histórico irrefutable, que es que un hombre llamado Yeshua o Jesús, que se traduce al español como Jesús, un hombre llamado Yeshua vivió en el área de Nazaret y Galilea en el tiempo en el que los evangelios dan cuenta que vivió, fue vituperado, fue torturado, fue muerto, fue crucificado y a los 3 días fue visto con vida por más de 500 personas. Y esto es un dato histórico que usted lo puede ir a revisar en la Enciclopedia Británica de la Historia de la Humanidad, donde hay una recopilación histórica de los hechos que se registran en la humanidad como hechos verídicamente ciertos. Pues bien, y esto no solamente corroborado por los evangelios, porque usted podrá decir, bueno, claro, hermano, es que es normal que los evangelios hablen eso. No, pero es que también otros historiadores no cristianos dan cuenta del mismo hecho. De manera tal de que a ellos no les era beneficioso que ellos registraran esto, pero lo registraron porque eran historiadores. Tenemos a Flavio Josefo, por ejemplo, que es un historiador judío. Tenemos a Tácito también, que era otro historiador. Y todos ellos dan cuenta, usted lo puede ir a revisar, todos ellos dan cuenta de que lo que la Biblia relata como cierto es efectivamente cierto. Que este hombre, Yeshua, Jesús, vivió en esta área, murió como la Biblia dice que murió en un madero, fue crucificado y luego de eso, luego de haber sido sepultado, fue visto con vida 3 días después. No solamente por una persona, no solamente por sus apóstoles, no solamente por ellos, sino por más de 500 personas que dieron cuenta como testigos oculares de este hecho histórico irrefutable. Entonces, nuestro evangelio está basado en eso y en la doctrina del Señor Jesucristo que se nos enseña en los evangelios, en las cartas de los apóstoles, ¿verdad? Pedro, Juan, las cartas de Pablo, etcétera. Pues bien, este es el evangelio que nosotros hemos aprendido. Esa es la fe que no vamos a negar. Eso es lo que la Biblia nos dice. La Biblia como documento absoluto, regidor de nuestra fe. No hay otra cosa
que a nosotros, de la cual nosotros podamos sustraer el alimento espiritual más que la palabra de Dios. Y más adelante vamos a ver cuáles son los peligros de nosotros alimentarnos o tomar por cierto otras cosas que no sean la palabra de Dios. Pues bien, pasamos al siguiente versículo. El siguiente versículo nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a ver. Primeramente, vamos a ver Balaam, la doctrina de Balaam. Un pequeño de contexto histórico, Balaam era considerado profeta, él aparece en el libro de los Números, primeramente en el libro de los Números capítulo 22. Había un rey moabita llamado Balac, y este rey, ¿verdad? Cuando los israelitas estaban avanzando, él notó de que los judíos estaban siendo prosperados y entonces él le pidió al profeta Balaam que los maldijera. Entonces Dios intervino y en lugar de maldecirnos, Balaam terminó bendiciendo a los judíos. Esto aparece en el libro de los Números, capítulo 22, capítulo 25. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se nos habla de la doctrina de Balaam? Lo que sucede es de que, aunque en un primer momento Balaam parece obedecer a Dios, hay otros textos bíblicos más adelante donde revelan su verdadera actitud. Por ejemplo, en Números 25 y en Números 31, Balaam aconsejó a los moabitas que sedujeran a Israel con mujeres extranjeras, induciéndolo a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Porque ¿qué pasa? Que Balaam comprendía que Dios estaba con ellos y que no había forma de vencerlo. Entonces, en su astucia, para que ellos pudieran ser vencidos, ¿qué hizo él? Introdujo, ¿verdad? Mujeres extranjeras. ¿Qué significa mujeres extranjeras? Mujeres extranjeras significa mujeres que no compartían la misma creencia que tenían los judíos de nuestro Dios al que nosotros ahora amamos y servimos, sino que ellos servían a otros dioses. Entonces, cuando los judíos se unieron con algunas de esas mujeres luego lo jalaron a ellos a cometer idolatría y a sacrificar cosas a los ídolos. Porque Balaam sabía que si no podemos vencerlo, entonces lo que vamos a hacer, decía él, es hacerlos tropezar para que, habiendo tropezado, no tengan ellos la protección de Dios. En el Salmo 91 dice la palabra de Dios, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo el abrigo del Altísimo significa que nosotros vamos a guardar la palabra de Dios. Significa que nosotros vamos a obedecer al Señor. El Señor Jesucristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. En el momento en el que nosotros cometemos algún pecado, perdemos la protección de Dios. Entonces es necesario que nosotros regresemos a Él y guardemos la santidad. Dijo el Señor en Deuteronomio y en las cartas de Pedro, dice, sean santos porque yo soy santo. La voluntad de Dios, como aprendemos en las cartas a la iglesia en Tesalónica, aprendemos de que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La pureza sexual es algo tan fundamental en nuestra vida cristiana. El no ver pornografía, el no ver cosas que sea un llamado a la fornicación o a la inmoralidad sexual o al adulterio. Todas estas cosas son importantísimas. Entonces, Balaam enseñó estas cosas para que los hijos de Israel, como dice aquí en la palabra de Dios, cometieran idolatría, fornicación, inmoralidad sexual. Eh, entonces, estas son las cosas que él introdujo. Y lo introdujo porque Balak le había prometido que le iba a dar dinero y riqueza. Entonces, él, aún siendo profeta de Dios, porque inicialmente bendice a los judíos, más tarde él se corrompió por el amor a la riqueza. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca de la idolatría, de qué es la idolatría, porque es un tema un tanto controversial muchas veces.
porque muchas personas creen que la idolatría solamente es el culto a imágenes o la reverencia o veneración o como usted le quiera llamar a las imágenes, ¿verdad? Pero no es solamente eso. De hecho, yo he puesto acá un pequeño resumen de cuáles son aproximadamente las tres vertientes en las que se puede manifestar la idolatría. Tenemos, pues, la más obvia, que es la imagen. En Deuteronomio capítulo 5, versículo del 8 al 10, dice, este Dios hablando, dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. Vean que Dios ya se adelantaba a estas personas que iban a querer hacer alguna imagen del arcángel Miguel o el arcángel Gabriel, ¿verdad? Y rezarle a, yo no, bueno, no sé cómo, pero rezarle a ellos para que ellos le protegieran. Como si no fuesen, como la Biblia dice, son consiervos nuestros. Es como si usted le pidiera a su mamá o a su papá o a su esposo, mira, por favor, protégeme en la noche, dame tu protección, como si nosotros tuviéramos alguna especie de autoridad celestial, o como si la tuvieran los ángeles, siendo los ángeles consiervos nuestros, como la misma Biblia da testimonio. Dice, no hará para ti escultura ni imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Vea que Dios aquí ya hace, se refiere a una acción en concreto, sin importar cómo usted le llame. Porque usted le puede llamar, no, es que esto es por respeto, no, es que esto es por veneración, o como usted le quiera llamar. La Biblia dice, no te inclinarás a ellas, ni las servirás. Una forma de servir a una escultura o a una imagen es ponerle alguna cosa como flores o ponerle, quemarle velas o cambiarle la ropa o cualquier otra actividad. Ni las servirás, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, dice el Señor, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vean ustedes, ¿a quiénes es que Él hace misericordia a millares? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Vean qué importante. Entonces, esa es la primera manifestación de la idolatría. Tenemos más. Otra forma de idolatría es los amores. Hermano, ¿a qué se refiere usted con eso? Bueno, mire, por principio, la idolatría es todo aquello que usurpa el lugar de Dios. ¿Cuál debe ser el lugar de Dios? La Biblia es clarísima. En Deuteronomio 6, 5 dice la palabra de Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios es lo primero. Punto. Dios es su refugio, Dios es la roca de su salvación, Dios es su paz, Dios tiene que ser el que llena su corazón. Nadie más, no hay nada más que pueda usurpar ese lugar. Y si hay alguna cosa que de alguna manera usurpe ese lugar, eso es idolatría. O sea, no es solamente el rendir culto y inclinarse ante una imagen. Claro, eso es una forma de idolatría muy obvia, pero luego hay cierto tipo de idolatría que es un poco menos visible. Por ejemplo, si a mí se me enseña en la palabra de Dios algo que va en contra de las tradiciones de mi familia, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor su familia es mormona, o a lo mejor su familia es testigo de Jehová, o a lo mejor su familia es católica, o a lo mejor su familia es adventista de los santos de los últimos días, como usted le quiera llamar. Pero la palabra de Dios es clara. Si usted prefiere ser fiel a las tradiciones de su familia antes que a la palabra de Dios, eso es idolatría. Porque su familia está ocupando el primer lugar por encima de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara, hermano. La palabra de Dios dice, dice en Mateo 10:37. Vea lo que dice, lo leímos hace poco.
Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto no significa que nosotros vamos a buscar conflicto. Obviamente no, no es eso lo que estoy diciendo y no es eso lo que dice la palabra de Dios, porque también hay que tener un equilibrio. Pero sí significa de que si en algún evento familiar una persona dice algo que vaya en contra de la palabra de Dios, por ponerle un ejemplo, se me ocurre que una persona quiera hacer culto a alguna imagen, entonces nosotros, siendo fieles primeramente a Dios, porque Él es lo más importante en nuestra vida, su palabra está por encima de cualquier cosa, uno levanta la luz de la palabra de Dios y uno dice, la palabra de Dios dice que eso no es correcto por esto, esto y esto, se lo digo con todo el amor del mundo. ¿Me comprenden? A eso nos referimos. No significa que vamos a tratar mal, ni a ofender, perdón, ni faltar el respeto, ni nada de estas cosas. No es eso lo que dice la palabra de Dios. Pero sí es importante comprender que la predicación del Evangelio, en la inmensa mayoría de las veces, suele ser ofensivo para las personas. Porque por supuesto, el Evangelio es algo que pone en conflicto, pone entre la espada y la pared al corazón pecador, al corazón que está más inclinado a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Entonces, también otra forma de idolatría es el dinero. Dice Efesios capítulo 5, versículo 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, ahí está, ahí aparece la palabra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué nos referimos a esto? Porque si es Dios y su palabra mi refugio y mi consuelo, supongamos, en el momento en el que a mí me pasa algún problema, pierdo mi trabajo o alguien de su familia o alguien de mi familia se va y entonces en ese momento yo pierdo la brújula y en ese momento yo caigo en depresión por 6 meses, un año, dejo de orar, dejo de buscar de Dios, dejo de leer la palabra, entonces mi refugio no era la palabra de Dios, mi refugio era mi familia o mi refugio era mi trabajo. Porque si en el trabajo, por ejemplo, a mí, para yo estar bien con mi jefe o con mi trabajo, yo tengo que decir algo que vaya en contra de la palabra de Dios y yo apruebo esto en mi trabajo, entonces mi Dios no es el Dios de la Biblia, es mi trabajo. Porque, como les decía anteriormente, en el capítulo anterior que vimos del mensaje a Esmirna, a lo que usted más le teme, ese es su Dios. Porque ese temor le va a mover a no ir en contra de eso que usted teme. Sin embargo, si yo estoy confiado en el Señor, que Él es mi roca, Él es mi salvación, que la palabra de Él se mantiene encima de cualquier cosa, que Él es lo más importante por encima de cualquier cosa, entonces yo no voy a temer en absolutamente nada ante el mundo. Si en el trabajo me obligan a hacer algo que vaya en contra de mi fe, yo les digo abiertamente, no puedo hacer eso porque la Biblia dice esto, esto, esto y esto y esto. Y si por eso yo tengo que perder mi trabajo, bienaventurado seré. Y si por eso personas de mi familia no les voy a agradar y les voy a caer mal, bienaventurado seré. Porque como dice la palabra de Dios en las cartas de Pedro, que eso habla de que yo estoy glorificando a Dios con mi vida. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro corazón debe estar guardado solamente en su palabra. Eso significa cuando usted tema hacer algo, porque usted tema la represalia de cualquier situación, sea una situación familiar, de amigos o de trabajo o de lo que sea, si usted teme eso y no obedece a la palabra, no retiene la palabra de Dios, entonces su fe no está basada en el Evangelio. Su corazón está guardado en otras cosas y esas otras cosas están usurpando el lugar de Dios y entonces usted sería idólatra. La tercera manera de idolatría es obstinarse o rebelarse. Por ejemplo,
Si se nos está hablando de la palabra y se nos dice eso no debe hacerlo, deberías de cambiar esto, y nosotros obstinadamente continuamos haciendo aquello que queremos hacer, eso también es una forma de idolatría. Acompáñenme, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice la palabra de Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto se lo está diciendo Samuel al primer rey de Israel, que fue Saúl. Entonces, para Dios, la obstinación, cuando Dios nos manda a hacer algo y nosotros obstinadamente continuamos haciendo o dejando de hacer aquello que Dios nos mandó a hacer, esa obstinación para Dios es idolatría. Porque usted no está teniendo la palabra de Él como, em, como guía de su vida. Usted está teniendo su propio corazón como guía de su vida. Y recordemos lo que dice la palabra. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice Proverbios 16:2 y 3, dice que los caminos del hombre son limpios a su propia opinión, pero es Jehová el que pesa los espíritus. Entonces, yo no voy a confiar en aquello que a mí me parece que es cierto. Yo no voy a confiar en aquello que yo siento que es cierto. Yo en lo único que puedo confiar es en lo que la Biblia me dice que es cierto. Y todo aquello que esté fuera de esto es idolatría. En el Antiguo Testamento, Balaam simboliza al profeta ambiguo, conoce a Dios, pero busca el beneficio personal. El Nuevo Testamento es un arquetipo de falsos maestros que combinan la religiosidad con la codicia y la corrupción moral. Vamos avanzando porque tenemos mucho que cubrir. Pues bien, vamos a analizar ahora un poco a lo que nos referimos con eh, las cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Ya aprendimos qué es idolatría. Ya aprendimos que idolatría no es solamente tener una imagen, ¿verdad? De ahí de cualquier cosa, ¿verdad? No solamente eso, sino aquellas cosas en nuestro corazón que usurpan el lugar de Dios. Usurpan, esa es la palabra correcta, que usurpan el lugar de Dios. El sistema religioso como tal, las tradiciones, todo lo que no es verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan 14:6, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. No es ni por tradición, ni por sacramento, ni por mandas, ni por cualquier cosa que esté fuera de la palabra de Dios. Usted analice, reflexione dentro de su propio corazón, ¿qué es más importante? ¿El amor por alguna tradición familiar o lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Qué es lo que verdaderamente no erra? ¿Será que por mucho amor que yo tenga estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Por mucho amor que yo tenga por abuelos o bisabuelos o tatarabuelos o lo que sea, se les puede amar mucho y se les puede respetar mucho, por supuesto que sí. Evidentemente el Señor Jesucristo no manda a faltarle el respeto ni a ser ni a ser ofensivo de ninguna manera. De hecho, recordemos que la palabra de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Sin embargo, recordemos que por encima de ese mandamiento, el primero es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si yo puedo amar a Dios sobre todas las cosas y honrar a mi padre y a mi madre. ¿Qué significa honrar? Significa tratar con respeto. Significa darle a ellos lo que merecen. ¿Y qué merecen las personas que son nuestros prójimos, siendo nuestros padres o nuestros abuelos o su familiar o su esposo o su esposa o quien sea, sus compañeros de trabajo, quien usted quiera, su jefe incluso? ¿Quiénes son? El prójimo pues son ellos. ¿Y cómo se les debe tratar? Con amor y con respeto. Vamos a poner un ejemplo. Hijo, hija, a lo mejor su mamá o su papá es alcohólico.
a lo mejor, ¿verdad? No lo sé. Pero a lo mejor su papá es alcohólico y entonces su papá le dice, hijo, y a lo mejor está alcoholizado y le dice, hijo, tráeme de comer, hijo, tráeme esto. Usted, como buen cristiano, la palabra de Dios no le dice que honre a padre o madre si no es alcohólico, ¿verdad que no le dice eso? La palabra de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Punto. No le está diciendo, lo honrarás si crees que son buenos. Lo honrarás si te parece bien. Lo honrarás si... No, no dice eso la palabra. La palabra dice, honrarás a tu padre y a tu madre incondicionalmente. No, no agregan la palabra incondicional, pero se sobreentiende por cuanto no hay un adjetivo que esté condicionando la acción de honrar. Entonces, si su padre, ¿verdad? Le dice, tráeme un vaso de agua o tráeme la comida o servime en esto, usted se levanta como buen cristiano y lo hace con amor y lo hace con respeto. Pero si su mamá o su papá le predican un evangelio que es distinto al de la palabra de Dios, entonces usted con todo el amor y todo el respeto, usted le dice o a su familiar o a quien sea, discúlpeme, yo le amo mucho y yo no le quiero ofender. Sin embargo, la palabra de Dios me dice a mí, a lo mejor sus padres son de la religión mormona. Ustedes recuerdan que la religión mormona está basada no en la Biblia, sino también en el libro del Mormón. Y ya vamos a ver aquí nosotros de que la palabra de Dios dice que todo aquel que no se conforma a la sana doctrina de la palabra de Dios delira. Todo el que tenga una base de fe fuera de este libro delira. Está basado en algo que no es verdad. Lo único que es verdad es la palabra de Dios. Es lo único. Entonces, nosotros nos sujetamos a nuestros padres, a nuestros familiares, con amor, con reverencia, con respeto, siempre y cuando aquello que ellos nos digan no vaya en contra del primer absoluto mandamiento, que es la palabra de Dios, que es amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y mi amor por Él se traduce en mi amor por su palabra, en mi amor por guardar sus mandamientos. Entonces, ese ejercicio de conciencia y de reflexión es importante. Eh, y a partir de todas estas cosas, vamos a leer acá en el libro denme un momento. Bien, vamos a leer acá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 14 al 21. Dice la palabra de Dios, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, la común unión, la comunión. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque toda aquella acción que no sea dada a Dios, el que está detrás es Satanás. Lo dice la misma palabra de Dios. Pues bien, en ese tiempo, estas muchísimas falsas doctrinas comenzaron a ser introducidas. Y esas falsas doctrinas, la razón por la que se estaban comenzando a introducir era por ganancias deshonestas. Esa era la razón. De hecho, Pablo lo profetiza en Hechos capítulo 20. Vamos a leer rápidamente. En Hechos capítulo 20, 29 y 30. Dice la palabra de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, aquí Pablo les está hablando a la iglesia de Éfeso. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he estado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto,
Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros de todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Todas estas cosas Pablo lo dijo porque él sabía que muchas personas, muchos falsos maestros, esto lo podemos ver en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan, en la carta de Judas, donde se habla de los falsos maestros que estaban ya comenzando a ser introducidos en la iglesia. Y una vez que todos ellos partieron, comenzó toda una degeneración del cristianismo. De hecho, veamos lo que dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7. Marcos, Marcos capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 1 al 13. Veamos la posición de nuestro Señor Jesucristo con respecto a las tradiciones. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 7, a partir del 1 al 13. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron al Señor Jesús, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y en Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 4 dice, porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pues entonces, esta es la posición del Señor Jesucristo mismo y del apóstol a los gentiles, que procurando guardar tradiciones familiares, religiosas, esas cosas no obran la palabra de Dios y no representan la voluntad de Dios. Porque la única forma de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida está en su palabra que no erra. Pues bien, vamos a seguir analizando. Vamos a ver cuáles son. Aquí yo he resumido en 5, porque si me ponía a ponerlas todas, se hacía una prédica de 2, 3 horas. Pues bien, vamos a ver.
¿Cuáles son algunas de las doctrinas introducidas por la religión? Una de las primeras, como usted puede ver ahí, es el culto a María. El culto a María fue depuesto por primera vez en el concilio de Éfeso. Dicho sea de paso, quiero brevemente aclarar qué es un concilio. No sé si usted ha escuchado la palabra concilio. La religión católica romana habla acerca de diversos concilios, el concilio de Éfeso, el concilio de Letrán, el concilio de Nicea, el concilio de Trento, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra concilio viene del latín concilium y significa asamblea o reunión. Es una especie de reunión solemne entre obispos y otros miembros de la iglesia que se convoca para para tratar asuntos de fe, de disciplina de la iglesia. Esta práctica, ¿verdad?, de los concilios que tiene la Iglesia Católica, es una práctica que se inspira, según ellos, ¿verdad?, en el concilio de Jerusalén. Se encuentra en Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15, si usted recordará, los apóstoles se reunieron para tratar asuntos acerca de qué prácticas del judaísmo la iglesia debía guardar. Dicho sea de paso, el libro de los Hechos nunca, nunca, nunca debe ser utilizado como un libro doctrinal. Es un libro histórico. Es un libro que narra la transición de Israel, de los judíos, a la iglesia. No es más que eso. Usted lo puede, ¿cómo puede usted corroborar esto? Bueno, que hay diversos cambios en la doctrina de la iglesia. Usted puede ver al inicio, en los primeros capítulos, en los que Pedro habla de que la salvación es por medio del bautismo. Más adelante, incluso en Hechos capítulo 16, del 31 en adelante, Pablo habla de que la salvación se da por medio de la fe y por la imposición de manos. Pero más adelante, al final, ya se deja completamente claro, y a partir de las cartas paulinas queda totalmente claro, que la salvación es solamente por medio de la fe, como lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, Efesios capítulo 2, Tito capítulo 3, etcétera. Entonces, aprendemos, ¿verdad?, de que el libro de los Hechos no es un libro doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca podemos tomar del libro de los Hechos una doctrina. Doctrina, recuerde que es una enseñanza bíblica. Del libro de los Hechos no se puede hacer porque es un libro histórico. Nada más eso. De manera tal que nosotros no podemos establecer una tradición de estarnos reuniendo por el hecho de que los apóstoles lo hicieron en Hechos capítulo 15. No es correcto. Es sencillamente una deshonestidad intelectual. Pues bien, entonces, ¿verdad? De ahí es que la Iglesia Católica toma esto del concilio. Ellos le llaman de que en Hechos 15 es el primer concilio. Pero recordemos el contexto. El contexto en ese tiempo es que había una transición de Israel a la Iglesia. Y era necesario en ese momento establecer cuáles iban a ser las directrices de fe, las directrices que la Iglesia iba a tomar. En ese momento era necesario. Y ya una vez que toda la Biblia ha sido revelada, ya no hay más necesidad de tratar doctrina, de tratar cuestiones aclaratorias acerca de la fe, porque ya todo está claro. Todo ha sido aclarado en este libro. No hay absolutamente más nada que tratar, más nada que nos pueda confundir. Lo que la palabra de Dios dice, eso es. No hay más nada. En ese momento era necesario porque había una transición de Israel a la iglesia. Y era necesario que los apóstoles que son, recuerde, como dice en la palabra de Dios, el fundamento, la piedra es el Señor Jesucristo, los apóstoles son los pilares y el resto es el edificio en el que estamos todos nosotros siendo edificados. Amén. Entonces, en ese momento, en ese contexto histórico, por eso es importante analizar los contextos históricos, geográficos, culturales, para poder entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y no simplemente repetir algo porque los apóstoles lo hicieron. Los apóstoles lo hicieron en ese momento porque había una necesidad doctrinal en ese momento, porque no estaba todavía totalmente claro cómo iba a ser la doctrina de la salvación para la iglesia. Eso fue totalmente aclarado luego a partir de las cartas de los apóstoles.
a partir de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas y de todos los santos apóstoles que fueron inspirados por medio de el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues bien, dejando aclarado ese asunto de los concilios, de por qué esto, lo otro, ahora veamos cuáles fueron las doctrinas introducidas por la religión, doctrinas que ustedes van a ver que van en contra de la palabra de Dios. Y por eso no temo decir estas cosas, porque mi base argumentativa es este libro, que es la palabra de Dios. Y fuera de este libro, no me importa quién haya escrito lo que usted está leyendo. Fuera de este libro, no hay verdad. Pues bien, se instituye el culto a María en el concilio de Éfeso. Por ahí abajo yo le voy a dejar los links para que usted vaya a leer los concilios, para que usted vea que no soy yo diciéndole esto, usted lo puede ir a corroborar por usted mismo. Son páginas católicas, no son páginas de cristianos ni nada por el estilo. Amén. Pues bien, bueno, antes de pasar a eso, quiero leerle Primera de Timoteo 6 del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, vea lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esto es una carta de Pablo a Timoteo. Entonces, ya vemos que todo lo que no sea esta sana doctrina no es verdad. Pues bien, eh, en este concilio de Éfeso, que fue hecho en el año 431 después de Cristo, se establece el culto a la Virgen María. Se establece por primera vez la palabra Madre de Dios, que en el original griego es Theotokos. De hecho, la traducción de esa palabra Theotokos es la que dio a luz a Dios. Fíjese usted, nosotros por eso también es necesario analizar, profundizar, porque si yo digo Madre de Dios, ¿eso qué significa? Deténgase a pensar un poco con lógica. Significa que ella fue la que le dio vida a Dios, ¿sí o no? Si yo digo Madre de Dios, ¿qué significa? Que ella fue la que le dio la vida a Dios. Entonces, si yo creo fervientemente en eso, entonces yo le estoy llamando a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el principio, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice la palabra de Dios. Y incluso más adelante, en Lucas capítulo 1, la misma Virgen María le llama a Dios que Él es su Salvador. Otra cosa de la que se habla también acá en el concilio de Éfeso es acerca de la noción de que la Virgen María era inmaculada. La palabra inmaculada, del latín inmaculata, significa literalmente sin mancha. Sin mancha. Eso significa. Y recuerde usted que en los sacrificios de los levitas se establecía que el sacrificio del cordero tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero sin ningún tipo de defecto. Recuerde usted que en el Evangelio de Juan aprendemos de que el único en la vida, en el mundo, que vino acá y no tenía ningún tipo de defecto, sin mancha, es el Señor Jesucristo. Nadie más. Por eso la misma Virgen María, la misma eh, María, dice en Lucas capítulo 1, dice ella, le llama a Dios su Salvador. ¿Por qué le llama su Salvador? Porque ella necesitaba ser salvada como usted y como yo. Entonces, si ella es inmaculada, o sea, sin mancha, o sea, sin pecado, pues entonces no necesita Salvador. Piénselo, usted tiene que pensar lo que sus palabras están diciendo. Porque las palabras tienen poder, hermano. Cuando usted establece algo con su boca, eso que usted está diciendo tiene un significado profundo.
Veamos la segunda doctrina eh, introducida por la religión. Introducción del culto a las imágenes. Esto se estableció en el segundo concilio de Nicea en el año 787 después de Cristo aproximadamente. De igual manera le voy a dejar abajo el link para que usted lo vaya a revisar y a leer porque es necesario que, como dice Judas capítulo 1, podamos contender ardientemente por nuestra fe. Entonces, de hecho, este segundo concilio de Nicea es un punto de inflexión en la historia del cristianismo, porque ahí se definió de manera oficial que era totalmente legítimo el culto a las imágenes y a las reliquias dentro de la iglesia. Fíjese usted, ¿y qué fue lo que leímos anteriormente en Deuteronomio capítulo 5? ¿Qué dijo el Señor ahí? No te inclinarás hacia ninguna imagen hecha sobre el cielo, la tierra o debajo de la tierra. No fue eso lo que dijo Dios. Entonces, si yo establezco algo distinto a lo de Él, no estoy diciendo yo por implicación que yo tengo más autoridad que Él. Por eso es importante que la autoridad, la fe, la doctrina que usted guarde en su corazón sea solo la palabra de Dios. Porque cualquier otra cosa hecha por hombres es mentira. Como usted puede ver en este concilio, en este segundo concilio de Nicea, donde ellos abiertamente dicen que es legítimo guardar culto a imágenes. Bueno, de hecho, otra cosa importante, que este segundo concilio ni siquiera fue convocado por obispos, fue convocado por la emperatriz Irene, que era regente del imperio en ese tiempo. Usted lo puede ir a corroborar ahí en el link que le estoy dejando ahí abajo. O sea, ni siquiera fue convocado por obispos ni por lo que en ese momento era el papa. No, fue convocado por una emperatriz, por una mujer que, no me refiero al hecho que sea mujer, pero me refiero que ni siquiera era parte de lo que se consideraba el clérigo. Solamente lo dejo por ahí. Em, También la tercera doctrina falsa introducida por la religión es la confesión auricular como artículo de fe. Esto es en el año 1115 aproximadamente después de Cristo. Em, Esto también queda introducido, ¿verdad? En ese año. Y bueno, nosotros en Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En esa confesión auricular se establecía de que cuando usted confesara su pecado, lo hiciera con otro hombre. O sea, que usted lo hiciera con otra persona o el sacerdote, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que la palabra de Dios dice que tenemos abogado para con el Padre, que es al Señor Jesucristo. No necesitamos nada más. Usted dobla su rodilla, usted confiesa su pecado en oración al Señor, usted le dice, he hecho esto, he hecho lo otro, perdóname, y ya está. No es necesario nada más. Finalmente, ya para ir terminando, vamos a leer en el Concilio de Letrán, que es en el año 1215 después de Cristo, y aquí ya nos vamos a poner un poquito más duros al respecto. Eh, la última doctrina, bueno, la cuarta doctrina falsa que se establece es la transubstanciación del pan y del vino, en el que se establece, ¿verdad? En este concilio se establece de que en el momento de la cena del Señor, que fue instituida por el Señor Jesucristo y luego corroborada por Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, se establece de que en el momento en que se come la cena del Señor, ellos establecen de que hay una cosa que se llama transubstanciación, que es el cambio de elementos de el pan convirtiéndose literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino convirtiéndose literalmente en la sangre. Hay eso que se llama transustanciación, que es un evento milagroso, que por milagro y por poder de Dios, literalmente las personas están comiendo la carne de Cristo y bebiendo su sangre. Vamos a ver esto a la luz de la escritura.
Vamos a leer Juan capítulo 6. Vámonos a Juan capítulo 6 y veamos quién tiene razón, si el concilio de Letrán o la palabra de Dios. Acompáñeme usted con su Biblia, que de hecho usted puede ocupar la versión que usted quiera. Creo la versión de los católicos son Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Nácar Colunga, la Biblia del Pueblo de Dios. Todas dicen lo mismo. Yo aquí estoy leyendo Reina Valera 1960, pero es lo mismo. Bien, acompáñeme usted a Juan capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer a partir del versículo 35. Dice la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Veamos quiénes son los que están reaccionando acá, porque de nuevo, hermano, es importante que cuando usted lea la palabra, analice el contexto. ¿A quiénes les está hablando el Señor Jesucristo? ¿Quiénes son los que están reaccionando? ¿Y a quiénes el Señor Jesucristo les aclara las parábolas? Porque usted recuerda en la parábola, creo que es Mateo capítulo 13, si no me equivoco, pero es en la parábola del sembrador, donde el Señor Jesucristo les dice a las personas, el reino de los cielos es como un sembrador que fue, etcétera, etcétera. Y luego los discípulos se le acercan y le preguntan, ¿por qué le hablas en parábolas? Explícanos qué significa. Y viene el Señor Jesucristo y les dice, a ustedes les he dado a entender, a ellos no. Y el Señor Jesucristo ahí a los discípulos, a los apóstoles, Él les aclara lo que quiere decir la parábola. Pues eso usted lo va a ver constantemente en el Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo está hablando y los que reaccionan mal son fariseos y luego el Señor Jesucristo aclara lo que Él está diciendo anteriormente. Pues bien, ante esto que acabamos de leer, dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué entendieron ellos? Ellos entendieron pan literal. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y continúa el Señor Jesucristo y se lo está diciendo a quién. A todos, ¿verdad? Ahí están incluidos los discípulos y los fariseos. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, dice el Señor Jesucristo, para que del que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hasta ahí todo suena literal, ¿verdad que sí? Veamos cómo reaccionan los judíos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Por supuesto, porque hasta el momento el Señor Jesucristo no ha aclarado lo que él quiere decir. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él.
como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, oigan bien, al oírlas, muchos de sus discípulos, dura esta palabra de oír, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Vean aquí cuando Cristo ya le está hablando a sus discípulos, no a los fariseos, a sus discípulos. El Espíritu es el que da vida. ¿Qué dice? El Espíritu es el que da vida. ¿Qué dice ahí luego? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí vemos el Señor Jesucristo resumiendo todo lo que Él está hablando anteriormente. Él lo resume acá y les explica a sus discípulos, y ahí estaban sus apóstoles también, para que sus apóstoles comprendieran que lo que Él estaba hablando en un lenguaje cifrado, para que solamente aquellos a los que se les he dado a entender sus misterios podamos verdaderamente comprender las riquezas de su predicación. Esto mismo lo dijo el Señor Jesucristo mucho más adelante cuando Él está explicando sus parábolas. Y también para que se cumpliera lo que se dice en Isaías capítulo 6, que oyendo no entienden y viendo no ven, dice el Señor. No le he dado, se le fue embotado los sentidos. Veamos qué dice más adelante. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, vean que aquí ya esto es íntimo con sus discípulos. ¿Quiereis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Vean, Pedro, en ese momento, él entendió lo que el Señor Jesucristo le dijo. Y dijo Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes, dijo, carne para vida eterna, dijo Pedro ahí. ¿Qué dice Pedro? Dijo, tú tienes carne y sangre para vida eterna. Eso dijo él. ¿Qué dijo? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque Pedro comprendió que lo que el Señor Jesús se estaba refiriendo con comer su carne y beber su sangre, él se refería a recibir el sacrificio del Señor Jesucristo y en nuestro espíritu. Yo no puedo alimentar mi espíritu con algo físico. Es imposible, no se puede. El espíritu solamente puede ser alimentado con algo espiritual. Y el Señor Jesucristo aquí dijo, mis palabras tienen espíritu y tienen vida. Es el alimento espiritual para usted y para mí, es la palabra de Dios. Esa palabra que llega a mi espíritu y me alimenta y me fortalece cuando Él me dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, no temáis, no te aflijáis. Esas palabras fortalecen. ¿Por qué se le llama alimento? Bueno, recuerden de que el Señor Jesucristo en Juan 3 dice de que las cosas celestiales no nos las puede explicar más que con cierta simbología terrenal. El alimento carnal, cuando usted come, usted se fortalece. Usted obtiene proteína, usted obtiene vitamina, etcétera, que le ayudan a que su cuerpo se fortalezca. Pues lo mismo sucede en el mundo espiritual. Cuando usted alimenta su espíritu con la palabra de Dios, su espíritu se fortalece, se hace más fuerte, puede tener más victoria, se está más cerca de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo eso. Ahora, yo le pregunto, a la luz de esta explicación que usted acaba de escuchar, ¿quién tiene razón? ¿Quién dice la verdad? ¿El concilio de Letrán, donde se habla de la transubstanciación, o el mismo Señor Jesucristo?
¿Dónde va a guardar usted su corazón? Más adelante, en Primera de Corintios, capítulo 11, donde Pablo, ¿verdad?, habla de nuevo de la cena del Señor. Dice Pablo, Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Qué dice ahí? Haced esto en memoria de mí. O sea, el mismo Señor Jesucristo no está diciendo, cuando haga esto, me estás comiendo literalmente a mí. No. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué dice ahí? La muerte del Señor anunciáis. No dice, cuando comed de este pan y bebed de esta copa, me estás comiendo y me estás bebiendo. No. Dice, la muerte del Señor que anunciáis. Ahora usted me puede decir, hermano, pero es que eso usted lo está leyendo en su Biblia Reina Valera. No. Acompáñeme a una de las versiones de la Iglesia Católica, que es Biblia de Jerusalén. Dice, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. No dice, haced esto y me estás comiendo a mí. Asimismo, también la copa, después de haber cenado, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Veamos, pero hermano, esa es solamente una versión. Bueno, tranquilo, tranquila. Veamos Biblia latinoamericana, que es otra versión muy popular de la Iglesia Católica. Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. No dice que lo vayamos a estar comiendo literalmente a Él, ¿verdad? Y además de que evidentemente en Juan capítulo 6 aprendemos de que el Señor Jesucristo les revela a los apóstoles, ¿verdad? A sus discípulos, a ver, no es que me van a comer a mí, dice el Señor Jesucristo. Yo me estoy refiriendo porque le dice el Señor Jesucristo, la carne para nada aprovecha, le está diciendo el Señor. Son mis palabras tienen espíritu y tienen vida. Veamos la nácar colunga, que es otra versión. Y ya con esto voy a parar, porque creo que ya no va a ser necesario, o al menos eso espero yo. Nácar colunga dice, porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y entonces, ¿quién tiene razón? ¿La palabra de Dios o el concilio de Letrán? La misma palabra de Dios dice que el que no se conforma a las sanas palabras del Evangelio, que es con respecto a la piedad, nada sabe y delira. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que es el regidor absoluto de nuestra fe. Eh, y para terminar, vamos a hablar de la última cosa, que esto es lo último que voy a tocar. En el Concilio de Trento, que es un concilio hecho entre el año 1540, 1550, bueno, ahí lo pongo en pantalla, 1546. Entonces, el concilio de Trento, igual les voy a dejar abajo el link para que lo vaya usted a ver, que es un concilio muy denso, donde se le da a las tradiciones
la misma estatura que la escritura. Dice, estoy leyendo una parte del concilio. Dice, esta verdad y disciplina del Evangelio se contiene tanto en los libros escritos, refiriéndose, ¿verdad?, a la palabra de Dios, como en las tradiciones no escritas, que recibidas por los apóstoles de boca de Cristo mismo o transmitidas como dictadas por el Espíritu Santo, han llegado hasta nosotros como de mano en mano. El concilio decreta que ambas cosas, tanto la escritura como la tradición, deben ser recibidas con igual afecto de piedad y reverencia, diciendo que las tradiciones tienen la misma autoridad que la Biblia. Recuerde lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 7 y lo que dijo el mismo Pablo acerca de las tradiciones. Y juzgue usted en su corazón quién tiene razón, si la palabra de Dios o el concilio de Trento. ¿Dónde va a guardar usted su fe? Todas estas cosas, hermanos, es necesario que usted las conozca, porque el Señor Jesucristo dice, y la verdad os hará libres. Es la verdad de la palabra de Dios lo único que nos hace libres. No es ninguna otra cosa, porque los hombres, hermanos, podemos errar. Los hombres podemos errar, pero lo único que nunca, jamás va a errar es la palabra de Dios. Vamos a terminar, porque creo que ya llevo, perdón, disculpe, llevo ya mucho tiempo. El versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas se refiere a aquellos que, eh, de hecho, la palabra nicolaita se refiere a los que se dejan regir por la mayoría, ¿ya? Como si la iglesia fuera una democracia, hermano. La iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia, es decir, es algo regido y gobernado por el mismo Dios por medio de los líderes, de los pastores y de los líderes de la iglesia. Y en ese tiempo, ¿verdad? La doctrina de los nicolaitas se refiere a aquellas personas que creían que podían controlar las directrices de la iglesia. Y muchas personas se dejaban guiar porque era lo mejor uno de la iglesia que diezmaba más, entonces a esta persona hay que escucharla, hay que darle privilegios, no podemos predicar en contra del adulterio porque el hermano Juan Pérez, por decir un nombre, ¿verdad? Está en adulterio y no lo quiero ofender. Y como el hermano es uno de los que más diezma, no vaya a ser y que si vengo y predico contra el adulterio se me vaya. Eso se llama prostitución del evangelio, prostitución de la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar la santidad, predicar duro contra el pecado, porque Dios es cierto que ama al pecador, pero desprecia el pecado, ¿verdad? Y predicar duro contra el pecado no significa condenar al pecador. Evidentemente no, significa tratarlo con amor, tratar de restaurarlo con mansedumbre, exhortar con mansedumbre. Sin embargo, no podemos tener ligereza contra el pecado ni contra ninguna otra cosa que se levante en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es absoluta. Y esa luz tiene que ser dejada, porque así es nuestro Dios. Primera de Juan 1.5 dice, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Y ya vamos terminando. Los últimos dos versículos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pelear con la espada de su boca, sabemos de que el Señor Jesucristo aquí se refiere a establecer qué es lo puro de lo impuro, establecer qué es verdad y qué es mentira, establecer cuál es la sana doctrina y cuáles son falsas doctrinas. Eso significa pelear con la espada de su boca, porque la espada de su boca es la verdad de la palabra de Dios. Luego tenemos también la palabra vencer, ¿verdad? Que aquí evidentemente sabemos que de acuerdo a otras explicaciones que se han hecho en este canal acerca de que la palabra vencer se refiere a subyugarse ante la palabra de Dios.
entregar nuestra voluntad hacia Él. Y el maná escondido, sabemos de qué es el Señor Jesucristo. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida, el alimento espiritual, hermano. Es Él, es esto. No es un pan físico, es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice, para la carne para nada aprovecha. Son mis palabras, dice el Señor Jesús, los que tienen espíritu y tienen vida. Y como Pedro mismo lo acabó de entender después, Señor Jesús, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente este libro tiene palabra de vida eterna. Y fuera de este libro, mentira, condenación, muerte, idolatría, demonio, satánico. Nada. Fuera de este libro, hermano. Discúlpeme si mis palabras le ofenden, pero Gálatas 1:10 dice, yo no puedo buscar agradar a los hombres, mas solamente a mi Señor que me salvó. Y finalmente la imagen de la piedrecita blanca es muy interesante. Fíjese que en ese tiempo, ya para ir cerrando, bueno, en ese tiempo la piedrecita blanca se le daba una piedrecita a aquellas personas que pasaban un juicio. Cuando las personas pasaban un juicio y esas personas eran encontradas inocentes, entonces se les daba una piedrecita blanca. Entonces, esta imagen la está ocupando el Señor Jesucristo para decirnos de que aquellos que entreguemos nuestra voluntad hacia Él, que le obedezcamos, que retengamos su nombre, que retengamos su fe, que retengamos su evangelio, que retengamos solamente su palabra, Él nos va a dar una piedrecita blanca, dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere decir. Y bueno, ¿cuál es el llamado a Pérgamo? ¿Cuál es el llamado para la iglesia en este tiempo? Que si usted se encuentra en una religión, este mensaje a lo mejor ha sido duro para usted. Y créame que no ha sido mi intención de ninguna manera ni ofender ni insultar. Mi única intención, hermano, es servir a mi Señor, proclamar la verdad, porque la verdad es la que nos hará libres. Esa es mi única intención. El mensaje es, si usted está en un lugar donde se le predica otra cosa, que no es la palabra de verdad, salga de ahí. Salga de ahí y busque un lugar donde se le alimente con la sana doctrina del Señor. El mensaje a Pérgamo es, arrepiéntete y deja de seguir aquello que no es verdad. Solamente podemos seguir aquello que es la palabra de Dios. Y si nosotros seguimos y guardamos nuestro corazón en otra cosa que no sea Dios, familia, amigos, trabajo, dinero, casa, carro, lo que usted quiera, porque el corazón humano es tan oscuro que a cualquier cosa le podemos dar en la posición de Dios. Ese es el mensaje, arrepentirnos. Quiero agradecerle por haber llegado hasta el final. Muchísimas gracias. Espero que estas palabras sean de bendición para su vida y por favor compártalo, deje un like, deje un comentario que le ha parecido eh, y suscríbase si aún no se ha suscrito. Aquí se esparce todos los domingos. El horario es entre 10 de la mañana y mediodía. Entre 10 de la mañana y mediodía se comparte las prédicas. Estamos predicando inicialmente acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis porque estamos en los últimos tiempos y es necesario comprender cuál es el mensaje del Señor Jesucristo para la iglesia antes de que seamos arrebatados y antes de que el mundo entre en los 21 juicios de Dios. Quiero cerrar con una oración. Amado Dios y Padre, te doy gracias, Señor, por este privilegio no merecido de haber predicado tu palabra, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, que las personas, Padre, que han escuchado esta prédica, mi Señor, que sea tu palabra, mi Señor, siendo sembrada en sus corazones y que sea una semilla, Padre Santo, para que brote mucho fruto, mi Señor. Esto pido, Padre Santo, para todos y cada una de las personas que han escuchado esta prédica. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente domingo, si Dios así me lo permite.
Bendiciones para usted y su familia.